ese elemento que lo encontramos en todos lados. Lo pisamos, lo podemos encontrar en cualquier lugar. Si nosotros nos vamos acá, lo encontramos. Si nos vamos para allá, lo encontramos. Y que con el paso del tiempo ha ido aumentando su precio. Por lo que es muy normal que en fiestas navideñas en donde se reúne la familia, los tíos se pelean por ellas. Por ahí dicen que son las tierras prometidas, la tierra que nos vio nacer. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame Amongacoxe. Hoy otro nuevo video, otra nueva palabra en lengua náhuatl, desde la región de Puebla, desde la Sierra Norte de Puebla. Como ya pudieron darse cuenta a mis espaldas, nos encontramos en una nueva locación. En esta ocasión nos encontramos en otra partecita de mi comunidad, en otra partecita en donde vamos a conocer una palabra que igual es muy, pero muy importante. Como ya se dieron cuenta aquí abajo en el título y en la pequeña descripción, hoy vamos a aprender a cómo decir tierra en lengua náhuatl de la región de Puebla. Esas tierras, esas preciadas tierras que muchos de los tíos se pelean cuando son fiestas navideñas, cuando la familia se junta y se empiezan a pelear por esas codiciadas tierras, ese pedazo de terrenos en donde se pueden construir casas, edificios, todo lo que ustedes quieran. Incluso ahorita me encuentro pisando esa famosa tierra. Pero en lengua náhuatl de mi región, de mi comunidad, desde esta comunidad, tierra en lengua náhuatl se dice: suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Y lo más importante, compartan este video, compartan cada uno de nuestros videos para que más personas conozcan esta chula y hermosa lengua. Si les gusta este tipo de contenido, este tipo de videos que estamos haciendo, háganmelo saber también aquí abajo en los comentarios. Si les agrada, por si nosotros tenemos otra oportunidad de venir a nuestra comunidad para seguir grabándoles este tipo de videos. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer. Tierra en lengua náhuatl de mi comunidad se dice tal. Estas cosas que está atrás de mí, todo esto que pueden apreciar, se dice tal. No se dice, se llama tal. Tal igual a tierra, literal tierra. Tierra, no hablamos como de terrenos y todo eso, no, tierra, tierra literal, tal cual, que ahorita les voy a mostrar, es tal. Tal igual a tierra en lengua náhuatl de la región de Puebla. Esta es la tierra, este elemento que todos los días pisamos, que todos los días encontramos en nuestro camino, es tal. Tal igual a tierra en lengua náhuatl de la región de Puebla. Vean qué hermosa tierra, qué hermoso color, qué hermoso olor. Cuando llueve, cuando recién comienza a mojarse, desprende un olor muy, pero muy característico. Tierra igual a tal en lengua náhuatl de la región de Puebla. Porque recuerden que cuando nosotros nos moramos solamente vamos a llevarnos un puño de tierra, un puño de tal. Recuerden, tal igual a tierra en lengua náhuatl de mi comunidad. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado este video, este pequeño video. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Compartan el video para que más personas conozcan esta chula y hermosa lengua, así como de mi chula y hermosa comunidad. Recuerden, tal igual a tierra en lengua náhuatl de la región de Puebla. Esto ha sido todo. Somos Mexicame Amongacoxe.